Mi nombre es Lady Joana Velázquez, estudiante Silva del grupo 6 de Organización de Archivos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los instrumentos archivísticos, teniendo en cuenta la bibliografía utilizada para este trabajo, la Ley 594, el Acuerdo 04/2013 específicamente para tablas de retención y tablas de valoración documental, y el Decreto 1080/2015 que recopila la información contenida, entre otros, del Decreto 2578 y del 2609/2012. Damos paso a una introducción acerca de lo que son los instrumentos archivísticos, su denominación, su diferenciación, cuáles son sus usos dentro de la organización y como herramienta cómo funcionan dentro de la gestión documental y los procesos de la archivística. Los instrumentos archivísticos, esta es una infografía tomada del Archivo General de la Nación. Aquí se describen los instrumentos archivísticos, que en total son 9. Tenemos el cuadro de clasificación documental, la tabla de retención documental, el programa de gestión documental, el PINAR o Plan Institucional de Archivos, el inventario documental, el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, los bancos terminológicos, estos incluyen series, subseries y tipos documentales, los mapas de procesos y flujos documentales, las tablas de control y acceso para la información. Estos son los documentos, los instrumentos establecidos por la norma, que obedecen. Desde el principio, la Ley 594 habla de la implementación tanto de tablas de retención como de tablas de valoración, pero en la medida en que se fue implementando la ley, también se fue identificando la necesidad de crear unos instrumentos de apoyo para las tablas como tal y para la gestión documental. Cuando viene toda la ola del documento electrónico, entonces también se genera la necesidad de generar unas herramientas de control, de acceso, de consulta, de custodia, de preservación a largo plazo del documento electrónico. Y es aquí donde nace el Decreto 2609 con las disposiciones de los instrumentos archivísticos. Vamos a dar un paso, un recorrido por cada uno de los instrumentos archivísticos. El cuadro de clasificación documental. Se identifica dentro del cuadro de clasificación documental todas las series, las subseries y la tipología de la documentación generada en una organización a lo largo de su historia. ¿Cuál es el valor agregado del cuadro de clasificación? Que contiene también un sistema de codificación que hace parte tanto de la codificación de la estructura orgánica como de la codificación de las series y las subseries. Recuerden que los tipos documentales no llevan codificación, sino que asumen la de su serie o la de la subserie a la que corresponde. Los cuadros de clasificación documental también tienen una relación directa con la dependencia productora. Entonces es aquí donde se respeta el orden o se identifica el orden original de la información o de la documentación producida en una entidad. El cuadro de clasificación apoya directamente las tablas de retención y las tablas de valoración documental y hacen parte de los entregables para su convalidación, tanto interna como externa. Interna por el Comité Institucional de Archivos, que debe integrarse de acuerdo con el Decreto 1080, también establece quiénes deben conformar el Comité Interno de Archivos, y externa de acuerdo con la definición si la entidad es del orden nacional, del orden territorial o del orden municipal, a quien deben presentar sus tablas de retención para convalidación. El Archivo General de la Nación presta el servicio de convalidación a nivel nacional si así lo desea la entidad que va a presentar sus tablas. El Plan Institucional de Archivos, o PINAR. Considero que el Plan Institucional de Archivos es un apoyo al programa de gestión documental, o PGD, que lo vamos a ver más adelante. El PINAR tiene la estructura de los planes que se deben ejecutar para llevar a cabo todo lo propuesto en el programa de gestión documental institucional. El Plan Institucional de Archivos debe ser integral y debe ser transversal, es decir, integrar todas las áreas involucradas en la gestión de la información institucional y debe ser transversal a toda la información producida dentro de la organización. También debe tener una conexión directa con los demás planes o programas propuestos dentro de la institución. Es decir, uno de los mecanismos de éxito
para que tanto el PINAR como el PGD funcionen es una misión integral dentro de la organización. Habla también en el PINAR se contemplan los proyectos estratégicos. Dentro del PINAR se consolidan los proyectos que se deben llevar a cabo para tener un sistema de gestión documental en la institución. El Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales, también es llamado BANTER. El Banco Terminológico, a través de una estructura y un lenguaje controlado, establece un modelo genérico de series y subseries documentales. Se ha venido trabajando en el Archivo General de la Nación en el diseño de los bancos terminológicos por series típicas, para historias, para clínicas, para instituciones de educación superior, el banco terminológico para alcaldías, el banco terminológico para gobernaciones departamentales. ¿Por qué? Porque esto permite a las organizaciones tener una hoja de ruta o una guía que les permita acoger series y subseries que ya están establecidas y de este modo evitar el riesgo en la denominación errónea de series y subseries documentales. Así también se han hecho guías para las buenas prácticas en asignación de tiempos de retención y disposiciones finales. Las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental son un instrumento que le permite a la organización consolidar toda la información que produce, categorizarla por series, subseries y tipos documentales, asignarles un código que obedece tanto a la estructura jerárquica como al código asignado en el cuadro de clasificación y determinar los tiempos de retención y la disposición final. Es un mecanismo de control, es una herramienta de preservación y custodia de información, pero además es un mecanismo administrativo que funciona maravillosamente en las dependencias porque lo que les permite es, en un criterio genérico, avalado y normalizado por la institución y por el ente convalidador externo, definir cuáles son las decisiones que se toman frente a la documentación. Esto evita que estas decisiones queden bajo el marco subjetivo del funcionario que en su momento esté prestando servicio del archivo y además coayuda con la aplicación de la norma de la ley 594. La tabla de retención documental también tiene una casilla de procedimiento donde se le permite a la institución explicar de forma clara las decisiones que ha tomado en cuanto a tiempos de retención y disposición final. La tabla de retención documental es un instrumento que debe ser elaborado por un grupo multidisciplinario de conocimiento. Se sugiere que tengamos presencia de asesores jurídicos, de la parte de control interno, Contraloría o Auditoría, de la oficina de métodos, de los encargados de planeación, de los encargados de la parte administrativa, de la parte legal, de la parte contable, efectivamente un experto en gestión documental y viene muy bien en el ejercicio de levantamiento de la tabla de retención un profesional en historia por el tema de valoración documental que también lo vamos a ver más adelante en el video. El formato único de inventario documental es un instrumento de recuperación de información. En él se consolida la información generada en una organización, bien sea en un fondo documental acumulado o en un archivo que tenga ya una intervención de organización documental. El inventario ya está establecido en un formato establecido que se llama FUI, que es el formato único inventario documental por el Archivo General de la Nación. Sin embargo, cada organización tiene una autonomía en el manejo del formato, incluyéndole es el formato que tiene el FUI, tiene los campos mínimos posibles para este instrumento, pero la organización puede aumentar los campos que considere necesarios para el momento de la recuperación de la información, como en unificación topográfica, como en designación de metadatos, o en asignación de códigos, o en denominación de series y subseries, si así lo quieren. El mapa de procesos. El mapa de procesos no es un instrumento como tal propio de la gestión documental, pero sí es un instrumento propio de la gestión administrativa de las organizaciones, que permite identificar dentro de las organizaciones qué se hace, cómo se hace, cuál es su integralidad en cuanto a procedimientos y actividades y cuáles son los registros que se generan. Por eso es una herramienta, es un instrumento muy útil también cuando se van a levantar las tablas de retención documental, porque nos permite identificar de manera clara las corresponsabilidades y quienes participan como entidades productoras de la información y además definir claramente los responsables de la custodia, lo que evitará que dentro de las tablas de retención documental
hayan manifiestos de duplicidad de información o de información repetida en una y otra tabla cuando los procesos son transversales a distintas dependencias. Nos ayudan para la construcción de documentos archivísticos y tienen una relación directa con procedimientos, procesos y las funciones destinadas dentro de una organización. El programa de gestión documental. El programa de gestión documental es un plan elaborado por los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues los que dice la ley 594 en el artículo 2 en el ámbito de aplicación. Entidades públicas, entidades privadas con funciones públicas, organismos territoriales del orden territorial y del orden municipal. El plan institucional de archivos lo levanta cada organización o cada sujeto obligado, acorde con sus necesidades documentales, sin dejar de lado la importancia de la aplicación de la norma. Es decir, debe cumplir estrictamente con lo establecido en el decreto 1080, en la ley 594, la recopilación que se hace, el decreto 2578, el decreto 2609 y demás herramientas normativas complementarias. El plan institucional de archivos también debe contemplar las políticas y los mecanismos de valoración institucional y lo que se va a aplicar, los conceptos que se van a aplicar para el levantamiento tanto de tablas de retención como de tablas de valoración. El modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos. ¿Qué pasa? Cuando viene MINTIC e interviene con todo lo que es la oleada de las nuevas herramientas tecnológicas, de la tecnología y de la producción documental en otros soportes diferentes al soporte papel y al soporte análogo, entonces crece la necesidad de normalizar esta producción documental. Es allí donde se elabora un modelo de requisitos. Hemos adoptado la MOREC porque la MOREC nos permite establecer cerca de 80 requisitos institucionales para tener un modelo estándar que cumpla con esos criterios de recuperabilidad, de fiabilidad, de perdurabilidad y tener una información electrónica consolidada de acuerdo con las tablas de retención documental. Es importante destacar que no todas las organizaciones están en un nivel de madurez para la aplicación de un modelo de requisitos del sistema de gestión electrónica, pero sí todas las organizaciones están haciendo producción electrónica. Hay unas que han identificado hasta cerca de un 60% de producción electrónica de sus documentos, entonces ya tenemos dos universos, los documentos físicos, los documentos electrónicos y la producción del documento híbrido que requiere un tratamiento especial. Es cuando tenemos un documento que se alimenta en las dos vías, tanto físico como electrónico. Todo esto debe estar contemplado en el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo dentro de la organización. Las tablas de control de acceso. ¿Quién consulta la información? ¿Para qué? ¿Quién la controla? ¿Quién la usa? ¿Cuáles son los perfiles establecidos de acceso? Perfiles de administrador, perfiles de modificación, perfiles de solo consulta. Todo esto se establece en la tabla de control de acceso, también denominada TEA por el Archivo General de la Nación. En la tabla de control de acceso es importante definir quién es la persona encargada de la custodia de la información, pero adicional a esto se definen los perfiles de acceso y consulta, porque cuando viene todo el modelo de requisitos para el documento electrónico también se hacen unos ejercicios de facilitar la consulta y el acceso a la información. Esto tiene un despliegue de acceso, pero también tiene un despliegue del riesgo que tiene la documentación al ser consultada sin control. Por eso es importante definir esta tabla de control de acceso. El marco legal. Hablamos un poco del marco legal al inicio. Hago mucho énfasis en el decreto 1080 de 2015, en el título 2, Patrimonio Archivístico, específicamente el capítulo 1, que es el Sistema Nacional de Archivos, habla del ámbito de aplicación. ¿Por qué? Recopila toda la información del Archivo General de la Nación, de la Ley 594 del 2000, y establece, recopila también la información del decreto 2578, del decreto 2609, que han sido derogados, estos eran de 2012, han sido derogados por el decreto 1080, sin embargo la información allí contenida prevalece. Es decir, en la metodología que se establecía en el 2578 y el 2609 se mantiene, pero ahora en el decreto único reglamentario 1080. Y específicamente para el marco legal de la tabla de valoración documental tenemos el acuerdo 04-2013.
Habla también de que reglamenta parcialmente el 2578 y el 2609, pero viene a contribuir directamente con lo establecido en la Ley 594 del 2000 frente al tema de valoración documental y al tema de la obligatoriedad del levantamiento de la tabla de retención documental. ¿Qué es la tabla de valoración documental? La tabla de valoración documental, al igual que la tabla de retención documental, es una herramienta de control, es un instrumento de identificación de los documentos que han sido producidos a lo largo de la historia de una entidad y que a su vez estos documentos se han ido acumulando, se han ido almacenando sin un orden o criterio archivístico en un fondo acumulado y que requieren de una intervención directa para definir cuáles son los documentos aquí generados, su valoración, asignar unos tiempos de retención y una disposición final. La diferencia entre la tabla de retención y la tabla de valoración es que la tabla de retención aplica para documentos que aún se encuentran en gestión y trámite, y la tabla de valoración aplica solamente para aquellos documentos contenidos en fondos acumulados que ya no cuentan con un trámite activo, por ello no lleva dentro de su formato el componente de archivo de gestión, el tiempo de retención en archivo de gestión, pero sí debe considerarse su tiempo de retención en archivo central y su disposición final, además de un procedimiento explicativo de las decisiones que se están tomando a que haya lugar. Tienen los mismos pasos para su sustento de la elaboración, la actualización, la implementación, publicación, convalidación, ajustes, presentación y aprobación. Para la tabla de valoración documental hay que realizar un ejercicio de identificación de los documentos. Lo primero que hay que hacer es un acercamiento al fondo acumulado, al fondo documental que estamos interviniendo, y realizar un diagnóstico que nos permite identificar el estado actual que tiene la documentación allí contenida. Luego del levantamiento del diagnóstico es importante tener un inventario, aplicar el FUI, el formato único de inventario documental, lo que nos permitirá conocer a grosso modo la totalidad de la información allí contenida para empezar a levantar, agrupar las series y las subseries. Hay una actividad y una tarea que es de mucha responsabilidad dentro del levantamiento de las tablas de valoración, y es la definición de la estructura orgánica de la institución en sus distintas fases. ¿Por qué? Puedo tener documentos generados de hace 30, 40, 50, 100 años, pero la estructura orgánica de la organización, de la empresa, es dinámica. Entonces, ¿cuántos cambios estructurales ha sufrido la organización? ¿Por qué? Para identificar el orden de procedencia es importante definir cómo se llamaban las dependencias, cuál era el nombre, cómo provenían y cómo se producía la información. Es allí donde el levantamiento de una tabla de valoración me implica hacer además un estudio estructural de la organización y definir tantas organigramas como sea necesario, hasta tener por épocas cada organigrama y asimismo cada tabla de retención documental que obedezca tanto al orden original, es decir, la fecha en que se produjo, como al orden de procedencia, es decir, la oficina productora en cada época. Este es uno de los ejercicios de más cuidado en el levantamiento de la tabla de valoración documental, porque de acuerdo con el levantamiento de la estructura orgánica yo voy a determinar los responsables de la información y asimismo las funciones y los responsables de la documentación y la toma de decisiones. Hablemos un poco de la valoración documental. Bueno, para los entregables, devolviéndonos un poco a lo que son los entregables de la tabla de valoración documental, hay que hacer un ejercicio. Cuando ya se levanta toda la información, se levanta la tabla de valoración documental, también es necesario que haga parte de la valoración de la información y de la decisión que se va a tomar un equipo multidisciplinario de la organización, lo que mencionaba anteriormente, porque esta no debe ser una decisión, una responsabilidad que recaiga directamente en el gestor de archivos. Es una decisión que debe tomar toda la organización, amparados en la norma, que son los criterios de valoración que vamos a ver ahora, pero amparados también en la valoración que se realiza de la documentación. Por eso es importante la participación de distintos entes dentro del proceso. Una vez se tengan las tablas de valoración documental, deben someterse a una aprobación por el Comité Interno de Archivos, y de esto se levantará un acto administrativo de las sesiones, la sesión o las sesiones que den lugar a esta aprobación. Cuando ya se tenga esta información, se prepara o se realiza un alistamiento para la presentación al ente convalidador externo.
bien sea de los organismos municipales, departamentales o el Archivo General de la Nación. Los entregables que deben adjuntarse a la tabla de valoración documental son efectivamente el cuadro de clasificación documental, un informe que incluya la metodología que se empleó para levantar la tabla de valoración documental, debe estar acompañado también el cuadro de clasificación, está la metodología, la introducción, la definición, un desglose de cómo se empleó el formato, los actos administrativos que dieron lugar a la aprobación de la tabla de valoración documental, el organigrama o los organigramas a que dieron lugar a la producción documental. Es muy importante porque cada grupo de documentos debe obedecer dentro del organigrama a una casilla específica o dependencia productora. Esto será tenido en cuenta al momento de realizar el conteo de las tablas. El banco terminológico también que se empleó, un glosario de términos. Esto debe estar contenido dentro de un gran paquete que se envía al ente convalidador, quien será el encargado de dar su respuesta en un plazo no máximo a 90 días, con 30 días para hacer ajustes en caso de ser necesario, o la emisión de su resolución de aprobación final. Estos son como los pasos para la tabla de valoración, lo que nos lleva posteriormente a el desarrollo de su aplicación. Dentro de la valoración documental vamos a identificar qué es. Es un ejercicio que determina qué voy a hacer con los documentos, pero basados en unos criterios específicos. Determina valores primarios y secundarios de la documentación de acuerdo con los siguientes esquemas. Hay unas dimensiones dentro de la valoración, es decir, unas acciones que deben ser tenidas en cuenta para valorar la información, una acción intelectual, una acción normativa y una acción práctica. Dentro de la acción intelectual, yo debo identificar y analizar la información, cuál es el valor que tiene dentro de mi organización. Dentro de la acción normativa, pues efectivamente cada grupo de documento debo hacer una búsqueda, una investigación de cuál es la norma que me dice qué debo hacer con esa información. Tal es el caso de las historias laborales, que no requieren un desgaste superior en criterios de valoración, porque ya hay una norma que me dice que debo conservarla entre 80 y 100 años por su categoría administrativa o su valor administrativo dentro de los procesos o ejercicios pensionales. Y la acción práctica ya es definir cómo voy a hacer el ejercicio de conservar, de transferir, de custodiar o de eliminar la información de acuerdo con la decisión que estoy tomando. Los propósitos de la valoración: propiciar la circulación de la información, identificar los criterios de memoria histórica, resguardar en plazos estándares, diferenciar usos de la gestión y la información archivística y generar instrumentos que permitan la custodia, la conservación, pero además la consulta de la información. Dentro de los valores yo puedo definir los valores primarios: el valor administrativo, que es el que tiene el documento para procedimientos o actividades vigentes; el valor contable, que hace parte de los registros, ingresos, egresos, movimientos de las entidades tanto públicas como privadas; el valor fiscal, son los valores que tienen los documentos para la Hacienda o el Tesoro Público; el valor técnico, son los valores que se le generan a los documentos generados en el ejercicio o función específica de la oficina productora o de la entidad que los produce. Tenemos el valor histórico, que ya es una calidad atribuida directamente a un documento que hace parte de la memoria de la comunidad, de la institución, de la nación, de la región. El valor científico está directamente relacionado con el valor que tienen los documentos producidos en el ejercicio de un área específica del conocimiento. El valor cultural: son políticos, son religiosos, son culturales, son estéticos, son útiles a la comunidad, son útiles a la región, son útiles a la nación. Inclusive internacionalmente tienen valores culturales los documentos. ¿Por qué? Tengo que definir si está dentro de un contexto histórico interno o externo. Es decir, si este documento que yo estoy valorando como histórico es histórico para la organización o es histórico para la nación. Orgánico funcional: si lo produce la entidad, si lo que tengo y lo estoy determinando dentro de mi fondo es un documento propio o es un documento que ha ingresado y que tiene objeto de valor histórico pero para una organización externa. Si es técnico científico, si hace parte de la historia científica; si es social, si tiene una relevancia a nivel de nuestra sociedad; si es cualitativo o cuantitativo. Yo puedo tener un documento o un fondo acumulado que tenga un valor cualitativo, es decir, que yo lo califique como histórico ya en la identificación de sus valores, o cuantitativo porque haga parte de las cifras de los presupuestos regionales, nacionales o institucionales.
de características internas o externas. Esto me permite identificar la autenticidad de la información. Lo que estoy identificando es una copia, es un documento que está duplicado, o es un documento que es auténtico, o es un documento que se encuentra adulterado. Los criterios, puedo definir unos criterios de antigüedad, autoría y autenticidad. De la antigüedad, yo puedo determinar que un documento tiene un valor distinto porque es más antiguo, pero puede ser que ese documento es más antiguo, pero el documento más reciente tenga un valor diferente o inclusive un valor superior que el que fue generado hace 500 años. Pero el criterio de antigüedad es un criterio que se le debe dejar a cargo a los historiadores. De autoría, ¿quién produjo el documento? Puede ser que un estudiante hoy de una institución de educación superior produzca un documento, un ensayo, un reporte, un informe, una investigación y hace parte de un proceso de formación. Pero más adelante este estudiante, ¿qué pasa? Es presidente de la República, es un científico reconocido. Entonces es allí donde el criterio de la autoría del documento viene a jugar un papel importante. Tenemos información, por ejemplo, que en su momento fue producida por el escritor Andrés Caicedo. Entonces, fue información que documentos o poemas que fueron escritos por él que siendo un adolescente de 14 años en el colegio se dedicaba a escribir en sus cuadernos. Pues en ese momento esta información no tenía un valor relevante ni para la historia, ni para la cultura, ni para no tenía un valor para la nación. Hoy por hoy que Andrés Caicedo se consolidó hasta su muerte como un escritor reconocido, pues yo puedo decir que estos cuadernos tienen un valor histórico. Autenticidad, determinada por el grado de conservación y bien de la evolución del tiempo. ¿Qué pasa? Los documentos a través del tiempo, en la línea del tiempo, pueden ser adulterados o inclusive el mismo deterioro propio de una información mal custodiada en espacios no propicios para la custodia y la conservación de documentos puede hacer que se pierda la autenticidad de la información porque la información o el contenido relevante se pierda por este mismo deterioro y que recuperarlos definitivamente sea imposible o no garantice que se recupere la autenticidad de la información. Constitución del bien. Se refiere a materiales y técnicas constructivas de elaboración, es decir, quienes participaron dentro de la construcción de este documento que se considera hoy como un documento histórico. La forma se relaciona con elementos compositivos del bien o de su origen histórico. ¿Cuál es la forma en que fue concebida esta información? Recuerden que un documento es todo soporte que contenga información, por lo tanto la forma varía. Puede ser un cuadro, una pintura, puede ser un poema, un escrito, hoy por hoy un documento electrónico, puede ser una estatua o simplemente esculturas que se encuentren en un museo. Entonces la forma determina también un criterio de valoración. El estado de valoración, el estado de conservación hace parte exclusivamente de las condiciones físicas en las que se encuentra el documento. Y el contexto físico hace referencia al lugar donde se encuentra ubicado. Está en una bodega de almacenamiento, está en un ático o es información que se encuentra bien custodiada en un archivo central o en un archivo histórico que cuenta con todas sus condiciones. Podemos ver otros valores de los documentos. El valor histórico, ya lo hemos mencionado, hace parte del valor que tenga el documento dentro de la sociedad o nuestra cultura. El valor estético, este sí netamente habla de la huella dejada por el documento al paso de su creación y su historia. Y un valor simbólico que puede ser dado también, y es el ejemplo que poníamos del autor Andrés Caicedo, es el valor simbólico que tenga un documento pese a que su estructura no sea sólida, pero por la imagen o la representación histórica que tiene su propio autor como tal. Dentro de las conclusiones, es importante la participación multidisciplinaria en los ejercicios de valoración institucional. El marco de procesos de valoración tiene caracteres jurídicos, pero también tiene administrativos, científicos e históricos. Por eso la participación pluridisciplinar dentro de la organización juega un papel muy importante. La asignación de valores legales y fiscales no corresponde una responsabilidad directa del gestor de archivo del archivo como tal. Toda la documentación producida debe ser objeto de valoración a lo largo de su ciclo vital. El valor legal se determina de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada nación y puede ser particular incluso a nivel regional. Se sugiere, como lo decía anteriormente, que todas las áreas de la organización participen en este proceso. Es muy importante que la custodia de la información y la valoración de los documentos sea una tarea de todos. Muchas gracias, hasta luego.